JCT for Education. Hola, hello, this is Juan Catamayo, JCT for Education for you. Y hoy tenemos un gran invitado. Hoy nos vamos a ir en español y vamos a esperar un poquito que se active el movimiento aquí en Instagram, IGTV Live. Estoy muy feliz de poder regresar a hacer un programa en vivo con un gran colega y amigo, el Alejandro Flores. Para todos ustedes, bienvenidos, los que se están uniendo, por favor, todos avísenle aquí con ese avioncito que hay aquí en Instagram, píquele e inviten a su familia, a sus amigos. Estoy muy feliz de tener aquí a Alejandro Flores con nosotros y lo vamos a invitar. Alejo, hola, Hola Juanca, ¿cómo estás, viejo? bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, por aquí aguantando frío. ¿Y tú? En las mismas, aquí con mucho frío. ¿En qué lugar del mundo te encuentras? En este momento me encuentro en Bogotá, Qué rico, y mucho frío. mucho frío, sí. Bueno, ¿y qué recomiendas para el frío? Un chocolate caliente que hay que tomar pues para levantar el frío. Pues para mí lo mejor que utilizo para el frío es agua de jengibre, es lo que más Ah, me calienta. perfecto. Oye, Alejo, y yo que soy alérgico al jengibre, en serio, me da un dolor de cabeza, ¿qué puedo hacer? Si eres alérgico al jengibre, agua de turmeric, To Mark. Ok, que es increíble. La calientas, le pones unas gotas de limón y eso, pum, calienta el cuerpo. Le pones canela y ahí estás caliente, listo para... perfecto. Y ayuda Turmeric. ayuda con las alergias también. Bueno, un saludo aquí para todos. Aquí Cata Escobar se está uniendo para toda la familia de JCT for Education. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Perdónenos, por favor, si hablamos en Spanglish. Yo llevo 30 años viviendo en Estados Unidos. Alejo, tú, ¿cuántos años has vivido en Estados Unidos? En Estados Unidos, los últimos casi 13 años, pues entrando y saliendo de Estados Unidos los últimos 13 años, porque estaba entre Hawái, Bali y la India. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estamos hablando con Alejandro Flores. He tenido la oportunidad de conocer a Alejandro estos últimos meses, una persona que ha llegado a lo más profundo de mi vida, ha tocado el alma y dije, hay que traer a Alejandro a un programa en vivo. Alejandro es un coach en resolución de conflicto. Entonces, arranquemos por ti, Alejandro. Esto es una conversación, lo he llamado Conversations, el segmento y todos estamos muy ansiosos, muy felices de escucharte. ¿Cómo decidiste ser coach y cómo se decide uno decir, voy a ser coach de vida? Juanca, pues la verdad, no fue una decisión que yo dije un día, me paré y dije, voy a ser life coach. Este fue un proceso que yo empecé más o menos hace unos casi 15 años y, y empecé en este proceso primero buscando cómo sanar muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Entonces lo que estaba buscando era cómo ser mi propio coach. Yo estaba muy enfermo físicamente, tenía unas enfermedades bastante fuertes de inflamación bioneuronal. Eh, Temas con mi tiroides, con mi corazón, con mi sistema linfático, que me llevaron a estar en lugares muy tensionados físicamente de dolor en mi vida. Eso me llevó a muchas depresiones. Esas depresiones me llevaron a desconectarme de la vida bastante, a, a jugar con el suicidio también, a pasar por esos lugares, a pasar por los lugares de las adicciones. Y fue en un momento muy específico de mi vida que dije, eh, me voy a quedar acá, no, no me voy a suicidar, me quedo acá en la tierra. En ese momento tomé la decisión de cortar lo que estaba haciendo. Yo soy músico también, yo había estudiado música, eso fue lo primero que estudié en mi vida fue música en Inglaterra. Y, y no me estaba sintiendo bien con lo que estaba haciendo, entonces decidí irme a encontrar respuestas. El primer viaje que hice fue a Hawái y ahí empecé a trabajar mucho con diferentes maestros
de Reiki, de sanación, de Ho'oponopono. Y eso me empezó a llevar a entrar, a empezar a sanar diferentes cosas en mi vida. Fue un proceso largo, fueron muchos años trabajando con muchos maestros, con muchas maestras, con muchos profesores. Y ahí la vida empezó a traerme personas. Yo personalmente nunca salí a decir, hola, vengo aquí a hacer un life coach y voy a ayudarte en tu vida, sino que en los procesos que estaba haciendo cuando estaba aprendiendo diferentes técnicas, al principio trabajaba solo con técnicas energéticas en esa época, hace muchos años, y empezaron a llegar personas que me preguntaban y me decían que si les podía hacer Reiki, les podía hacer terapia de sonido, les podía hacer... Y yo estaba practicando las técnicas. Eso empezó a atraer más gente y en ese proceso se empezaron a abrir muchas cosas en mi forma de trabajar, de entender al ser humano. Me llevó a trabajar mucho más profundo en psicología transpersonal, en medicina funcional, en física cuántica. Y, y me llevó finalmente a estar en un lugar donde pude sanar pues, las enfermedades físicas que tenía, que la ciencia me había dicho que no se podía, la medicina. Al haberlo hecho, empecé simplemente a comentarlo con diferentes personas, las técnicas que yo estaba utilizando a nivel de alimentación, de meditación, de observación, de decodificación. Y eso me llevó a que diferentes personas empezaron a trabajar, a pedir que trabajara con ellas. Esas primeras personas fueron básicamente mi escuela de aprendizaje de cómo trabajar también como profesor, como coach, como terapeuta. Y bueno, casi 15 años después de todo ese proceso de iniciar eso, en este momento la vida me terminó enfocando en esto, creando las diferentes técnicas que he utilizado para mí, para mi sanación, para mi espacio de las depresiones tan fuertes que tuve, las enfermedades. Y la vida me ha llevado poco a poco en esos aprendizajes. Entonces no fue algo específico que dije un día voy a ser life coach. Alejo, ¿qué países has visitado? Eh, Muchos países. Yo viajé mucho tiempo por todo Sudamérica, por muchos años. Viví un tiempo en Brasil también. Mi ex esposo, el padre, él era brasilero también. Y teníamos una comunidad grande en Brasil, entonces viví en Brasil. Estudié mi carrera de música en Inglaterra. Viví allá como 8 años. Viví en la India un muy buen tiempo. Viví en Nepal, en Bali, en Hawái, diferentes partes de Estados Unidos. Sí, he vivido en bastantes lugares. Te lo pregunto, Alejo, porque he tenido la oportunidad de viajar a 89 países. El único que no he estado ha sido Nepal, el que mencionaste. Y hay veces en la vida uno quiere agarrar e irse para la porra. En idioma, en español, dice para el final del mundo. Y yo siempre veía Nepal, la India, que fui varias veces, es el final del mundo, prácticamente. Pues es que el final del mundo arranca aquí y termina aquí, en uno mismo, pero uno arranca de viaje. Cuando mencionaste ahora el tema de la depresión, una pregunta que me sale, esto es un conversatorio, es ¿a qué edad experimenta un ser humano, a qué edad temprana experimenta ese ser humano una depresión? Eh, yo siento que no hay una edad específica para poder apuntar eso. Desde los niños más chiquitos, desde un niño de 4 o 5 años puede estar ya sintiendo una depresión. ¿Y la depresión qué es? La depresión es, nosotros tenemos diferentes sensaciones emotivas. Tenemos tristeza, tenemos felicidad, tenemos alegría, tenemos rabia, tenemos empute, tenemos... discúlpame si digo groserías, No, normalmente tranquilo, hablo, tranquilo. eh, porque es mi forma un poco natural de hablar, entonces si salen groserías, es un poco como hablo. Eh, Más o menos todos tenemos estas diferentes sensaciones que las vivimos dependiendo de la forma en que nos estemos relacionando con el mundo. La depresión es cuando estamos viviendo una sensación que tiene que ver
con la tristeza, con la separación, con la indiferencia y un poco con la rabia también, un poco, mucho con la rabia, cuando la vivimos ya durante muchos momentos seguidos y no tenemos un intervalo entre esa sensación. Cuando, cuando esa sensación empieza a juntarse y ya no tenemos otro rango de sensaciones, es lo que se conoce como una depresión. La depresión es cuando químicamente, neuronalmente, pero emocionalmente estamos solo en un lugar, estamos en un lugar Ok. plano. Y cuando tú estabas hablando que tenías pensamientos suicidas, intentos, eh, ya venías deprimido y ¿cómo fue ese sentimiento? Yo trabajo con una población, estudiantes a nivel desde los 12 años, el estudiante con mayor edad ha sido de 80 años. Cuéntanos cómo es ese proceso, por favor. Pues para mí ese proceso nació muy, muy pequeño. Yo empecé a desconectarme. Yo, 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 yo soy muy sensible emocionalmente. Esa sensibilidad no significa debilidad, significa siento mucho. Tengo una capacidad de sentir mucho, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que es una chimba, lo que no. Eh, y cuando era chiquito, por bloqueos específicos que tuve, momentos de violencia fuerte, abuso, diferentes abuso físico, de violencia. Eh, Eso me llevó a empezar a desconectarme de mi naturaleza. Cuando nosotros estamos conectados con nuestra naturaleza y con nuestro cuerpo, naturalmente lo que queremos es jugar. Naturalmente lo que queremos es conectarnos con la vida. Naturalmente lo que queremos es divertirnos, tener placer, tener orgasmos. Es parte de nuestra naturaleza. Cuando empezamos a disociarnos de nuestra naturaleza, cuando empezamos a sentir que no somos lo suficiente, existe una cosa que se llama body dissociation, disociación del cuerpo. Y es que nosotros estamos habitando un cuerpo. Nuestra conciencia habita un cuerpo. Tenemos un cuerpo físico que se mueve y mueve la mano porque mi conciencia le está diciendo mueve la mano derecha, mueve la mano izquierda. Ahora, cuando mi conciencia ve mi cuerpo y dice, este cuerpo es peligroso, este cuerpo no es lo suficiente porque estoy oyendo del mundo por las diferentes experiencias que tengamos, que no soy lo suficiente. Si recibí violencia, entonces no soy lo suficiente para mis amigos. En mi colegio yo tuve mucho bullying, violencia física. Eh, y si no soy lo suficiente para esas personas, yo empiezo a decir, uy, hijo de puta, hay algo que está errado. Y empiezo a decirme que estoy en peligro. Al decirme que estoy en peligro, mi cuerpo cambia químicamente. Eso se llama el fight or flight mode. Y es un sistema de mecanismos, un mecanismo de defensa que hace que el cuerpo reaccione para protegerse en caso de que estemos siendo violentados. Pero cuando yo ahora asumo que hay algo errado en mí y yo asumo que voy a ser rechazado o violentado por todo el mundo, le empiezo a decir a mi cuerpo que está en peligro constantemente. Esa química empieza a desbalancear nuestras hormonas, la glándula pituitaria, la glándula del timo, la tiroides, las glándulas sexuales, las glándulas digestivas. Y la química empieza a cambiar. Esa química cuando cambia hace que las células y todo nuestro proceso físico se desconecte. En esa desconexión es donde químicamente empiezan las depresiones. Entonces yo tenía estados de tristeza muy grandes y estados de rabia, un empute gigantesco, pero no sabía cómo expresarlo. Entonces en lugar de sacar la violencia hacia afuera, la sacaba para adentro. Esa violencia interna lo que hacía era que mi cuerpo se congelara. Eso no fue una cosa instantánea. Se necesitaron momentos específicos que me llevaran justamente a entrar en lo que se conoce como depresión, donde ya eran tantos estados de tristeza, tantos estados de sentir que mi cuerpo estaba errado. En mi caso tenía también que ver con mi sexualidad. Yo tenía terror a asumir que era gay. Tenía terror a pensar que, fue puta, si había nacido en el cuerpo de un hombre y me gustaba un hombre, significa que había algo errado en mí. Entonces, en ese terror que yo tenía, me dediqué a no sentir mi cuerpo. Al no sentir mi cuerpo, mi mente todo el tiempo está diciendo peligro, 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 peligro. Eso me llevó a estar en ese proceso
Más o menos yo siento, si tengo claridad, la primera depresión que tuve más o menos fue a los 13, 14 años. Ok, De unos meses donde me desconecté completamente. Y ya eso fue escaló progresivamente también mi estado físico, con mis enfermedades físicas. Y ya llegando a mis 20 yo ya estaba muy desconectado. Eso ya fue lo que me llevó a mis estados con el suicidio, con mis adicciones. Eh, pero no es una cosa instantánea, es una serie de momentos que se van llenando y llenando hasta que le dice uno a la naturaleza que uno está errado. Yo dejé de jugar, yo dejé de conectarme, yo me escondí y tenía mucha vergüenza de mí. Alejo, entonces tú tuviste un periodo un premio acumulado prácticamente, donde empezabas depresión, 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 y empezaste esos pensamientos de que ya no sirvo para nada, yo para qué estoy aquí. Por lo general, ese ciclo en un ser humano, alarma, esa alerta roja, por ejemplo, nos van a ver padres de familia aquí, amigos, familiares. Cuando los familiares, todos debemos poner atención a estas alarmas que el ser humano está tirando. La alarma principal que yo veo es, especialmente en un niño o un adolescente, es que no quieran jugar. Que Ok, nuestra esencia cuando somos niños es salir a jugar, salir de parche con los amigos, querer ir a jugar al parque con nosotros, querer jugar fútbol, hacer deporte, moverse. sí, Cuando la persona ya no quiere moverse físicamente y no quiere conectarse con otras, es una de las primeras alarmas para... No significa que instantáneamente esa persona está deprimida, significa que puede llegar a esos cuadros. ¿Cómo se genera la depresión? Cuando yo le enseño a mi cuerpo a quedarse estático durante mucho tiempo. Y si yo ya no me quiero mover del cuarto y yo ya no quiero salir, naturalmente lo que va a pasar es que mi química eh, interna diga, mejor no nos movamos. Y me acostumbro a no moverme. Y cuando me dicen que me mueva, es peligroso para mí. ok. Entonces, ahí es donde empiezan muchos conflictos en el colegio también, cuando los padres se frustran mucho porque no están haciendo las tareas o no quieren hacer deporte o siempre que esté pasando eso, hay una repercusión mucho más profunda en la relación familiar, en la violencia interfamiliar. La violencia no es solo pegarle a una persona, la violencia puede ser la indiferencia, la violencia puede ser eh, la comunicación violenta también. Entonces, cuando eso pasa y la persona empieza a cortarse, son eh, puntos importantes para empezar a ver, especialmente con los hijos pequeños y adolescentes. Y con personas mayores, entre los 30, 40, 50 años. Con personas mayores, yo siento que se juegan cosas difíciles. Es que con las personas mayores, incluyéndome a mí, que fue lo que yo hice, yo aprendí a mostrarle al mundo que yo estaba bien. Yo tengo una capacidad, cuando era chiquito, cuando era adolescente y en mis 20, yo tenía una capacidad de mentir como nadie. Yo fui un mentiroso compulsivo. Y ese mentiroso compulsivo no es, uy, Alejandro malo. Yo mentía con el fin de ser aceptado y mentía con el fin de ser lo suficiente para las personas. Entonces me acostumbré siempre a poner una cara específica para que las personas vieran que yo estaba bien. Ok. Entonces, con los adultos, muchas veces, si fuese un adulto como yo en mis 20, era muy difícil que se entendiera que yo tenía una depresión, porque la forma en que yo me estaba presentando frente al mundo era desde el lugar de yo estoy bien, yo estoy perfecto, todo está bien. Eh, ¿qué es lo que uno puede ver en la familia o en los entornos más cercanos que lo empiezan a ver a uno? Eh, cuando Cuando empezamos a perder también movimiento, cuando no queremos socializar, cuando no queremos conectarnos, cuando ya no queremos, todos los adultos también, que es lo que queremos es jugar también. Dentro Ujú. del mundo adulto, el juego también tiene que ver con la sexualidad, con la conexión de la intimidad, con la conexión de las personas que tenemos alrededor. No significa que para no estar deprimidos, entonces tenemos que estar con personas 24 horas al día. No.
Uno puede estar solo, a mí me gusta estar solo, a mí me gusta mi espacio personal, pero eh, cuando entramos en espacios de sentir también que el mundo está en contra nuestra, cuando el sistema comunicativo siempre es un loop y uno puede encontrar personas en que siempre siente que el mundo está en contra nuestra, que somos unas víctimas, que siempre nos va a pasar algo malo, eso ya empieza a mostrar que químicamente hay una observación de peligro. Y si eso está presente mucho tiempo, nos vamos a desconectar. Qué interesante. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las formas de recibir violencia en la infancia? Deben ser muchísimas que a la edad adulta, inclusive lo que acaba de cumplir 50 años o amigos de 40, 35, ¿cómo es esa violencia que sufrimos en la infancia? ¿Cómo se transmite? O ahora padres de familia que nos estarán viendo que bebé acaba de nacer. Explícanos un poco ese tema. Bueno, una cosa primero para los padres de familia que están viendo es entender una cosa. Todo el trabajo que están haciendo lo están haciendo desde el mejor lugar del mundo. Cada persona que está siendo padre o que está siendo madre está haciendo su labor desde sus acondicionamientos, desde lo que aprendieron y desde lo que sienten que puede ser lo mejor, claramente para sus hijos o para sus hijas. Pero la violencia en la infancia tiene unas repercusiones muy fuertes. En países como el nuestro, todos somos de Colombia, se asumía a que a nivel cultural la forma para educar o para disciplinar a los niños era pegándoles, era sacar una correa y pegarles. Como se hacía tanto, se sentía como si fuera algo normal. Pues, me pegaron, a todos nos pegaron, a todos les sacaron una correa, a todos les pegaron. Pero cuando estamos hablando de un niño o una niña chiquitos, entre los primeros años de formación, 7 años, esos padres son básicamente Dios para esos niños, porque son los que nos traen seguridad, primero son los que nos dan casa, comida, son los que los que hacen que nuestro sistema de supervivencia básicamente pues se mantenga contenido y que podamos sobrevivir, y son los que nos dan la experiencia con el mundo. Cuando esas personas que nos dan la seguridad generan violencia hacia nosotros, es donde empiezan esos primeros momentos de disociación en el cuerpo. Cuando recibimos esa violencia al padre, de la madre o del entorno, porque puede ser de muchas, hay personas que lo reciben en un bullying en el colegio, como me pasó a mí también, por ejemplo. Esa violencia tiene unas repercusiones, es que muchos niños, tratan como me pasó a mí, por ejemplo. Yo trataba de mostrar que yo estaba bien. Entonces también era muy difícil entender si yo estaba triste, si tenía una depresión, si me pasaba cualquier cosa, por esa máscara que aprendí desde chiquito. Hay otros que se disocian por medio de la rabia, empiezan a ser muy agresivos. Todos los niños que uno dice, hijo de puta, qué chino tan agresivo, que es la agresividad de un niño es porque fue instalada en el sistema de los padres. Y eso es de muchas formas, no es solo por pegar, puede ser por la indiferencia, que es la violencia más fuerte que hay, que es la violencia que estamos sufriendo hoy en día en este país con lo que llevamos viviendo este mes a nivel social, económico y político. Y tiene que ver con la indiferencia, porque cuando hay algo que nos está molestando, cuando los padres que están trabajando y llegan a la casa y tienen que hacer la comida y tienen que cuidar y tienen que arreglar y tienen que hacer muchas cosas, llega un momento donde el mecanismo del padre, que no es bueno o no es malo, esto no es un sistema de valor de que el padre o la madre lo estén haciendo como malos, sino es un mecanismo de defensa, no quieren conectarse emocionalmente más con esos niños. Y la indiferencia es básicamente el espacio donde esa niña o ese niño gritan desesperadamente y tratan de llamar la atención y no reciben nada sino un muro. En esa indiferencia empezamos a generar desconexiones neuronales, porque lo que más nos conecta neuronalmente es la conexión física y emocional con el mundo. Cuando no estamos conectados y nos sentimos separados de nuestros padres,
empezamos a sentir que no somos lo suficiente y empezamos a decirle a nuestro cuerpo que actúe de una manera diferente. Entonces, si mis padres fueron indiferentes conmigo por la forma en que yo me estaba comportando, pues voy a comportarme de una manera completamente diferente, inclusive si esa manera fue violenta hacia mí mismo, que muchas veces eso es lo que pasa, terminamos siendo violentos con nosotros mismos. Entonces, las repercusiones de eso se empieza a ver ya en la adolescencia, en la adultez, y tiene mucho que ver con la educación, por ejemplo. Cuando entramos en espacios de miedo de no ser lo suficiente porque recibimos violencia, por poner un ejemplo, que le pasa a muchos, esto no es solo mío, muchísimas personas que son, que tienen una exigencia muy fuerte de sus padres a nivel educativo, no porque los padres sean buenos, malos o regulares, sino porque para los padres era importantísimo que tienen que ser buenos estudiantes, les tienen que tener la mejor universidad con el fin de tener un futuro. Esa es la visión de las generaciones de estos últimos 40 años de la Tierra. Para uno ser, tenemos que estar en los mejores colegios, en las mejores universidades, las mejores notas, porque eso es lo que nos va a dar los mejores trabajos, aparentemente. Sí. Cuando la exigencia es muy fuerte desde chiquitos, empezamos y recibimos una exigencia muy fuerte donde nunca es lo suficiente. Por poner un ejemplo, en mi caso, yo no me tiraba ninguna materia. O sea, yo siempre fui muy buen estudiante. Pero había veces que sacaba una B más. Ni siquiera eran malas notas. Yo lo que sentía desde mi visión, que no es una verdad absoluta, sino desde mi visión, yo sentía que cuando esas notas estaban, cuando recibían las notas, mis padres no se fijaban exactamente en si la nota era, si me había ido bien en otras cosas, sino que me hacían el point de la materia donde no estaba siendo suficientemente bueno. Para mí, la intención de ellos era ¿qué? Potencializarme, gestar el espacio de potencializar mi estado cognitivo, neuronal, emocional, de trabajo, económico en el futuro, pero yo lo tomé como un espacio de, cuando eso pasaba, yo sentía que mi relación con ellos cambiaba. Yo sentía que ya no recibía tanto amor. Entonces, eso se fue incrementando hasta un punto en mi vida tan exagerado que cada vez que yo tenía que estudiar o presentar un examen, entraba en total parálisis. Eso se incrementó a tal nivel que cuando yo decidí estudiar música en Inglaterra, yo empecé a estudiar música muy tarde. O sea, yo tomé la decisión de estudiar música a los 19 años y tocaba 3 acordes de guitarra, pero no tocaba más. Yo no era un músico prodigio. Pero cuando entré a la universidad y que tenía estos músicos súper avanzados, todos con una técnica impresionante, yo me subía al escenario y mi cuerpo entraba en absoluto shock. Entonces, mientras yo estuve en la universidad, yo no pude aprender música. Yo aprendí música cuando salí de la universidad. Mientras yo estuve en la universidad, yo tenía tanto terror a no ser lo suficiente. Ya no tenía nada que ver con mis papás, tenía que ver con la forma en que yo sentía que tenía que comunicarme con el mundo y el nivel de competencia que tenía que tener. Entonces, empecé a utilizar mis mentiras. Yo, por ejemplo, en la universidad, en sight reading, que es la lectura musical, yo no aprendí a leer. En este momento de mi vida, yo no sé leer música. Tú me pones a mí una partitura y yo no la sé leer. Y no la supe hacer, no porque yo no tenga la capacidad de hacerlo, porque he hecho cosas mucho más difíciles que aprender a leer un pentagrama. Pero no lo podía hacer porque la sensación de no ser lo suficiente hacía que mi cuerpo se congelara. Entonces, ¿qué empecé a hacer? A mentirme a mí, a mentirle a los profesores. Yo llegaba, me aprendía todas las obras de memoria en la guitarra y hacía como si estuviera leyendo. Okay. Yo hice muchas cosas de esas porque no tenía la capacidad de centrarme en mi espacio personal, porque siempre sentía que no era lo suficiente. Entonces, mis primeros años de estudio fueron muy dolorosos. Me hicieron deprimirme inclusive más. Cuando yo estaba en Inglaterra haciendo música, hubo el segundo año que yo decía, puta,
Lo estoy haciendo porque yo prometí que iba a terminar la universidad, yo le prometí a mis papás, pero yo no estaba feliz. Yo no estaba feliz haciendo música porque yo no había encontrado la forma de enseñarle a mi cuerpo que yo ya no estaba en peligro. Ok. Entonces, desde que pasó eso, una de las cosas que más trabajo hoy en día con las personas que trabajo, que están en universidad o en colegio, es enseñarles justamente cómo decirle a nuestro cuerpo que no estamos en peligro para aprender. Porque yo he aprendido cosas impresionantes en mi vida, desde física cuántica y química y muchísimas cosas. Pero cuando estaba en presión, cuando tenía que entregar un examen, me sentía como un niño de 5 años que iba a perder el amor de su familia o que iba a ser violentado en el colegio. Alejo, ¿y cómo haces ese autocontrol para que el ego no te sabotee después de que ya aprendiste esa técnica de no sabotearte más? ¿Cómo haces? ¿Qué ejercicios, qué nos recomiendas? Porque está esa vocecita del ego, sí viste, lo hiciste mal, vos sos una cagada, no lo hiciste bien. ¿Qué nos puedes recomendar? Porque es que este es un tema muy profundo que de pronto puede ser hasta ancestral, que viene de los abuelos y los bisabuelos y los padres de nosotros. Mi mamá, ella ya le duele mucho que haga este comentario, la reina de la chancleta y de la correa. Y por ahí veo mucho en Twitter que dicen la gente, yo fui de la generación de la correa y la chancleta y no me pasó nada. Pero yo creo que después de todo lo que estoy escuchando y he experimentado, sí nos pasa algo. Y cuéntanos un poquito sobre ese famoso ego sabotador. Eh, lo que tú dices, sí nos pasó algo y somos la generación que muestra en este momento que sí pasó algo tan fuerte y por eso es que estamos tan congelados en la forma de resolver conflictos. Y lo podemos ver en los conflictos sociales y políticos que estamos viviendo, no solo en países como el nuestro, sino en el mundo. ¿Eso a qué nos llevó? A congelarnos y no poder comunicar con claridad lo que necesitamos. Entonces, como tú estás hablando de ese ego saboteador de cierta forma, la forma en que yo lo veo, cuando yo trato de no hablar de el ego saboteador como cierta forma, porque es como si hubiera una parte nuestra mala. Y no hay ninguna parte nuestra mala. Yo lo veo, es como un niño chiquito que se quedó congelado. Ese niño chiquito no era malo, aprendió a defenderse. Entonces, cuando lo veamos como el ego malo, esa energía toma mucho poder y nos hace sentir que, jueputa, somos muy débiles ante esa energía, de que nos empieza a decir no somos lo suficientes. En mi caso, yo tuve, dentro de todas las cosas que yo tuve, yo tenía un, una connotación psicológica que se llama dismorfia, Mm, que era observarme a mí de una manera distorsionada físicamente. Desde chiquito, como yo tenía tantos issues con mi cuerpo físico y con mi sexualidad, eh, yo sentía que había algo errado en mí. Y desde chiquito me acuerdo en pararme en el espejo y mirar mis orejas y mirar, yo soy bajito y soy flaco y yo sentía, jueputa, no voy a ser amado, no voy a encontrar amor, nunca voy a ser aceptado. Y duraba horas mirando todas las imperfecciones que tenía. Me enseñé a generar una dismorfia, una distorsión de mi cuerpo físico. Entonces, cuando empezamos a tener eso y volvemos al lugar principal, nos damos cuenta que no es el ego malo, hijo de puta, que quiere acabar con el mundo. Es simplemente una parte nuestra que está con miedo, una parte nuestra que tiene mucho miedo a ser aceptado. Entonces, mi trabajo principalmente está en enseñarnos personalmente, especialmente en el sistema neuronal, que es el sistema de pensamientos, que crea imágenes ficticias frente al mundo de cómo tenemos que ser, a entender que esa imagen ficticia no es una realidad, no es una realidad absoluta. Entonces, el trabajo que yo hago principalmente es en ver la imagen y hacer unas técnicas de meditación específica que desarrollé para enseñarle a ese niño chiquito que vivió ese momento cómo empezar a regenerar el sistema neuronal y cómo entender. Yo literalmente tuve que volver al momento donde yo me veía en el espejo y yo me acuerdo diciéndome, qué mm, cara tan asquerosa, esas eran las palabras que yo utilizaba conmigo. Y era un niño chiquitico, o sea, tenía 8 años. mm.
Y me cogía las orejas y decía, jueputa, qué orejas tan inmundas. Me cogía la cara y hacía todas esas cosas. Como yo me estaba diciendo eso frente al espejo, cuando salía al mundo, esa era la forma en que yo me sentía. Yo sentía antes de que me rechazaran, antes de que viniera, en ese momento donde yo salía con niñas y que quería salir con una niña, antes de que me rechazara la niña, pues yo ya estaba rechazando antes de que eso pasara. Yo pensé que eso solo iba a pasar con las mujeres. Cuando empecé a salir con hombres me di cuenta que tenía exactamente lo mismo, que era una identificación donde yo, antes de que me rechacen, yo voy a rechazar. Eso fue lo que se construyó en el espejo. Entonces empecé a enseñarme, viendo esa imagen, el pasado no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo resignificar la historia que tengo frente a ese pasado. Porque la historia de ese pasado es la que me hace tener una conducta frente al mundo específica. Entonces, si esa conducta me llevaba siempre a terminar deprimido, a terminar mamado, a terminar enfermo, a terminar sintiéndome rechazado, a querer suicidarme, a querer todas las cosas que pasaban, es esa conducta que no era una verdad absoluta la que tenía que reenseñarle. Y ahí el ego ya no se vuelve una cosa que viene y sale y nos dice, hijo de puta, si ve usted es horrible. Ahí cuando sale, a mí me sale. Este mes que estuve ahorita y que estoy en Colombia, que estuve en Colombia y con la situación tan fuerte, se me abrió un espacio que no se me había abierto hace mucho. Se me abrió un espacio emocional de desconexión que yo no sentía hace por lo menos 2 años desde mi divorcio. Y fue una voz que salió a decir, ¿yo para qué putas hago este trabajo? ¿Esto de qué sirve? ¿Yo para qué soy terapeuta? ¿Para qué soy coach? ¿Para qué hago? ¿Para qué? Esta mierda no sirve para un culo. Cuando vi eso, normalmente si uno lo ve desde el tema del ego que me está, sería la sensación de, yo con esa energía no puedo pelear porque ese ego es tan fuerte que no puedo hacer nada. Y lo que me di cuenta cuando empiezo a indagar es Alejandro a los 8 años, que se quedó congelado, sintiendo que en el momento donde yo estaba en el colegio y entraba y entré a un momento de violencia donde unos niños cogieron palos y piedras en un corredor como de, se le llamaba el caminito de la muerte, y yo pasaba por ese camino. Y yo me acuerdo que pasando por ese camino yo sentía, yo no tengo fuerza, yo nunca voy a ser aceptado, yo no debería ni siquiera venir a este colegio, yo no debería aprender. Entonces, ese fue el momento que me sentí igual a lo que me pasó este mes, cuando estaba viendo toda la guerra, cuando estaba en el dolor de las muertes de los colombianos, en el dolor de lo que estamos pasando. Y ahí, si yo me quedo desde la versión de la psicología como ve el ego, me quedo congelado. Pero acá es un niño, y ese niño, ¿qué necesita? Ese niño en ese momento lo que estaba necesitando era sentirse que no iba a ser violentado. Esa es la técnica que yo me doy a mí. Okay. En lugar de, es entender que no es una verdad. Yo estaba en mi casa, yo propiamente soy muy afortunado que yo no estaba recibiendo la violencia física. Pero como yo no la estaba recibiendo y no podía hacer nada, me sentía completamente paralizado. Entonces, lo primero era desparalizar mi cuerpo. Sí. ¿Cómo lo hago? Por medio de la respiración. Yo tengo 2 formas súper fáciles, que es inhalar por la nariz, como lo hacemos todos. Y si toman una respiración profunda, pero van a parar, van a hacer una pausa. Porque Okay. normalmente lo que hacemos es que inhalamos y exhalamos. Pero esto es una técnica muy específica. Inhalar, Vamos a hacerlo ya. Entonces, vamos a cuando tú hacerlo ya. digas, y porque aquí Listo. tenemos una pregunta chévere que nos va a ayudar a hacer este ejercicio, dice JCU Adriana, JCU Adriana, ¿dónde encontramos tu técnica de meditación? A mí me pasa al contrario, soy gordita, rubia, alta y me veo hermosa en el espejo, pero la sociedad te dice que estar gordito es un pecado y estar out. Entonces, adelante, Alejo. Bueno, pues eso que estás diciendo es demasiado lindo porque todo eso que oímos de la sociedad se lo oímos a un porcentaje pequeño, no todo el mundo tiene eso. Así como tú estás diciendo que si eres alta, eres mona, eres un poco más gorda, entonces no eres parte, yo sentía lo mismo, yo soy bajito, yo soy chiquito y si soy hombre y soy flaco, entonces no pertenezco al mundo, pero no es verdad. Somos 7 billones de seres humanos
y hay 7 billones de posibilidades cuánticas para conectarnos. Y si a esos 7 billones le quitamos los espacios de edad, porque no nos vamos a conectar con todo el mundo, y ponemos nuestro espacio de edad y quedamos con 1 billón de seres humanos, esa cantidad de personas que existen nos van a mostrar que no es una verdad absoluta que nuestra naturaleza no pueda ser aceptada. Pero, como lo vimos de una manera tan fuerte, pensamos que es una verdad. La primera forma para salir de eso es conectarnos con la respiración. Porque la respiración tiene una carga impresionante. Cuando nosotros nos sentimos nerviosos, pongamos el ejemplo de cómo se llama, de J Quadri, JCU, JCU Adriana. perfecto, de Adriana, por ejemplo. Eh, Cuando uno empieza a recibir a las personas que está oyendo del mundo, de los papás, de la familia, diciendo que la belleza es de una manera específica y yo miro mi cuerpo no parece esa belleza específica a la que oigo, voy a sentir que estoy en peligro. Es solo una idea. Al sentir que estoy en peligro, mis sentidos, mi visión, mi audición, mi respiración, mi olfato, mi gusto y mi tacto se van a contraer. Y mis sentidos se contraen con un espacio. Cortar mi espacio de respiración, mi conexión de respiración, que es una pequeña glándula que se llama la glándula del timo, que está entre nuestros pulmones y el corazón, que está conectada con un sistema eléctrico nervioso directamente al corazón y a los pulmones. Cuando esa glándula recibe una información que dice peligro, esa glándula le dice al corazón que cambie la forma de moverse. E instantáneamente lo primero que va a pasar es que nuestra respiración cambia. Cuando nuestra respiración cambia, así sea sutilmente, vamos a tener 3 posibilidades de formas en las que cambian y va a ser diferentes para las personas. Algunos vamos a respirar y nos quedamos con el aire. Y jueputa, como cuando quedamos congelados y no botamos el aire. Ese soy yo, por ejemplo. Hay otros que empiezan a inhalar y exhalar muy rápidamente y se quedan sin aire y empiezan en esta sensación de ansiedad, que son los que generan, por ejemplo, cuando entran en estados de pánico, porque se produce una sobreestimulación de oxigenación. Y otros que paran, se quedan congelados, ni respiran, ni exhalan, ni nada. Cuando eso pasa, instantáneamente cuando tu corazón cambia y tu sistema pulmonar cambia, tus glándulas suprarrenales, que ojalá al sistema entero en la Tierra les enseñaran sobre el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, cómo cuidarlas, porque en ellas está toda nuestra salud mental, emocional y física. Cuando esas glándulas suprarrenales, que son las que generan adrenalina y cortisol y muchos otros químicos, están ahí presentes solamente para generar adrenalina y cortisol con el fin de que salgamos a correr si estamos en peligro, nos congelemos o nos escondamos. Ahora, si eso funciona si estamos recibiendo violencia real, si estamos en una guerra ahorita como en Colombia, muchas cosas que el sistema necesita activarse. Pero si yo salgo, como me pasaba en mi caso y como pasaba en el caso de Adriana que nos hace esta pregunta, los dos desde un lugar completamente diferente. Ella como mujer sintiéndose alta y un poco más gorda, yo como hombre sintiéndome muy chiquito, muy flaco y no lo suficiente para el mundo. Apenas salimos al mundo, nuestra cabeza le dice a los sentidos, ciérrense, estoy en peligro, yo no soy lo suficiente. Estas glándulas suprarrenales se activan, el adrenalina y cortisol cortan la posibilidad de estar relajados porque quitan el oxígeno en nuestras células con el fin de salir corriendo, con el fin de movernos y nos desconectamos. Entonces, para mí lo más importante en los pasos que yo enseño, antes de enseñar la meditación de decodificación, es enseñar la respiración. Y todos decimos, ah, puta, pues todos respiramos. ¿Para qué me va a enseñar a respirar si pues yo respiro? Pero la respiración es lo único que no aprendimos a hacer conscientemente, porque es con conciencia que tenemos que respirar cuando estamos con miedo, es con conciencia que tenemos que respirar
cuando nos sentimos que no somos lo suficiente. Porque si no lo hacemos, el cuerpo va a secretar adrenalina y cortisol. No fue el ego, tampoco fue el cuerpo malo. No es que nuestro cuerpo sea malo y esté contra nosotros. No, es un sistema, mecanismo de defensa para todos los mamíferos en el planeta Tierra con el fin de no ser heridos. Y si yo le estoy dando a ese sistema de protección una visión que no es real, porque oí que en mi caso, por ejemplo, entonces soy bajito, soy chiquito y además soy gay, entonces fue puta, ahora sí, la vida se acabó. Y finalmente no había nada errado en mí, absolutamente nada errado en mí. Pero mi cabeza siempre pensaba que lo había. Entonces, lo primero es esa respiración. La vamos a hacer acá juntos. Es muy sencillo. Tenemos 13 minutos, vamos a hacer. Listo. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Vamos a hacer esta respiración a ver si me calmo. Hay mucho que preguntar. Dale, a todos los Listo, que nos están entonces. viendo, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ojos abiertos o cerrados? Vamos primero a hacerlo con los ojos abiertos. Y vamos a hacer un ejercicio específico. Van a respirar profundo todos. Van a respirar por la nariz. Van a mantener el aire. No van a exhalar. Ahora van a volver a inhalar profundo. Van a mantener el aire. No van a exhalar. Y van a volver a inhalar profundo. No van a exhalar. Y sigan inhalando. Sigan inhalando. Sigan inhalando. Y sigan inhalando hasta que el cuerpo ya no pueda más. Primer ejercicio, cuando inhalaste, 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 inhalaste y no parabas, ¿tú qué sentiste en este momento? ¿Que me iba a ahogar? Te vas a ahogar. Listo. Sí. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Van a ver por qué les estoy dando estos ejercicios. Segundo ejercicio. Okay. Van a inhalar profundo. Y ahora van a exhalar y no van a dejar de exhalar. Así sientan que se van hasta que, mejor dicho, no se mueran, pero así sientan. Y exhalen y exhalen y exhalen. Y exhalen y exhalen. Y exhalen. Y exhalen. Y si pueden exhalar, por ejemplo, Juanca tiene una capacidad para exhalar ni la hijo de puta, de hacer y no parar. Y listo. ¿Y qué fue lo que pasó? Y ahorita que exhalaste, ¿cómo esa inhalación que tuviste que hacer, qué te produjo? Más tranquilidad, como que sentía que el cuerpo se estaba descargando y soltando, muy rico. Pero al seguir exhalando y exhalando y exhalando, llegó un momento donde si no inhalabas, te Me ahogabas moría, también. claro, también me ahogo. Pero, listo, pero mira la diferencia. Ahorita ya les voy a hablar de las diferencias. Una tercera. Vas a inhalar, inhala profundo, y paras. Y pausa, y quédate ahí. No exhales. No exhalen, quédense un rato ahí. Quiero que vivan esta experiencia porque les voy a explicar por qué estamos haciendo esto. Y quédense ahí. Tal vez muchos de ustedes pueden demorarse acá un rato más. Y quédense ahí. Listo. Hasta que ya no pudiste más y te tocó exhalar, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué es lo que va a mostrar? Para los que hicieron el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que todos aprendimos a utilizar una parte de nuestra respiración más que la otra. Y en esa parte aprendimos a quedarnos, por ejemplo, la respiración se basa en 3 movimientos: inhalar, pausar y exhalar. Y volver a pausar para volver a inhalar. Si yo no tengo esos movimientos, me muero. Literal. La única forma para estar vivo es que pases como una onda en movimiento del uno, una pausa, al otro, que es la exhalación, a una pausa para volver a respirar. Este ejercicio, ¿qué es lo que muestra? Que cuando inhalamos mucho y seguimos inhalando, para algunos como Juan Camilo, en tu caso, porque yo te estaba viendo físicamente, te costaba más inhalar que exhalar. Exhalar a ti te queda facilísimo. Muy fácil. Porque a ti hacer te queda facilísimo. Eres un gran hacedor, ¿cierto? Sí. Y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y hágale. Pero parar para ti en la vida normal es algo tan natural. Le voy a parar, me voy a dar mi espacio y voy a
¿Es algo que te genera la misma energía que el hacer en tu vida normal? Es que me estoy quedé tan relajado. Repítemela otra vez. Cuando tú estás exhalando y te aprendiste a exhalar mucho, pero cuando estabas inhalando te estabas sintiendo ahogado, Sí, ¿cierto? claro. Sentía que mi Entonces, cuerpo no, sí. exacto, como aprendiste a que inhalar era peligroso. ¿Qué es inhalar? Es el espacio de la apertura neuronal. La inhalación es la energía femenina. No estoy hablando de hombre ni de mujer. La inhalación es la creación. La vida nace de lo femenino, es la creación. Cuando Sí. yo le tengo miedo a mi naturaleza, porque mi naturaleza no es cerrada, yo no voy a querer inhalar. Porque si me expando, me van a ver más y es peligroso que me vean. Entonces, aprendo a inhalar rápidamente, pero a exhalar mucho, a hacer, 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 hacer. Cuando eso pasa, mi cuerpo naturalmente entra en peligro. Mis glándulas suprarrenales dicen, hay algo que está mal, porque la naturaleza es inhalar, pausar y exhalar. Pero si yo me quedé exhalando, 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 exhalando y exhalando y exhalando, y tú duraste un buen tiempo y estabas feliz hasta quedaste relajado de solo Sí. exhalar. Entonces, lo principal de este ejercicio es que vean que cuando no tenemos conciencia de la importancia de uno de esos tres pasos, cuando nos quedamos congelados, en mí, ¿qué es lo que pasa? Yo me quedo congelado en la inhalación y me da miedo soltar y cuando suelto, suelto súper ansioso. Eso me pasa inclusive me pasaba en la música, me pasaba en mi trabajo, me pasaba cuando tenía miedo en ser visto. Hacer un live antes, yo estaría tomándome un Peter Blocker. El Peter Blocker eran unas pastillas que Sí, trancaban el corazón. Eso me lo tomaba en la claro, universidad, claro. porque yo no podía hacer este tipo de cosas. Entonces, como me desconecté de la respiración, cada momento que estoy sintiendo peligro, mi cuerpo sigue secretando adrenalina y cortisol. Eso era para que vean lo que es vivir desde una de esas distorsiones. Alejo, y qué pena interrumpirte porque pues Instagram nos da 7 minutos más, pero por ejemplo en el momento en que nos estamos autosaboteando y estamos sintiendo que juepucha, qué flacura, qué gordura, cómo estoy comiendo, la ansiedad, entonces, ¿qué ejercicio puedo hacer yo en ese momento juicioso, disciplinado de respiración para bajar ese nivel de adrenalina, el cortisol, regularlo? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Un ejercicio muy consciente, primero de parar, porque cuando estoy en ese momento lo que yo me dejo es llevar por la mente, entonces lo que menos quiero es respirar profundamente, Ok, porque la respiración va a ser peligrosa, porque significa que si yo estoy tranquilo, significa que el mundo no me está rechazando y ahora yo sí me voy a tener que mostrar. Y la gente no me está rechazando a mí porque fuera chiquito o alto o gordo o flaco, sino porque yo me estaba rechazando. sí. Entonces, la respiración en eso se basa en que para las personas que hicieron ahorita este ejercicio y vieron que les queda más fácil exhalar y exhalar y exhalar, o que se sienten ahogados cuando inhalan, o que se sienten que se van a morir si pausan, porque hay personas que no pueden tener una pausa de un segundo. Ahí es donde le vamos a enseñar a nuestro cuerpo. Es muy fácil. Vamos a inhalar por la nariz, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a exhalar por la boca, una pequeña pausa. No vas a sacar todo el aire, vas a dejar un poco de aire. Tampoco estoy inhalando hasta explotarme, no. Inhalo, paro, exhalo. Si quieren cerrar los ojos, inhalen profundo, hacen una pequeña pausa, exhalan. Hacen una pequeña pausa antes de inhalar. No inhalen antes de la pausa. Ahora vuelven a inhalar. Hacen una pequeña pausa. Vuelven a exhalar. Hacen una pequeña pausa antes de inhalar. Y vuelven a inhalar. Lo vamos a hacer una última vez. Hacen una pausa, exhalan. Una pequeña pausa y vuelven a inhalar. Cuando quieran, abren los ojos. En este momento, después de haber respirado desde ese lugar, tu cuerpo, ¿cómo se siente? Súper delicioso, tranquilo.
cuando estoy en ese lugar, ya he roto un mecanismo de decirle al cuerpo que estoy en peligro. Y ese es el primer espacio para salir del conflicto. De ahí se desarrollan muchas otras cosas, pero lo primero es ese ejercicio. Vean la sutileza, van a ver que hay muchos que cuando exhalan quieren inhalar instantáneamente porque sienten que si no inhalan instantáneamente se van a ahogar. Enséñense a tener una pausa, porque si se enseñan a tener una pausa entre lugar y lugar, le van a enseñar a su cerebro a poder observar, a poder ser neutral. Porque es que el oxígeno entra, se integra y sale. Existe un electrón, un neutrón y un protón. Y es una misma onda. No son partículas separadas, era una misma onda en diferentes momentos de movimiento. El ser humano, nosotros, en la violencia, en la ansiedad, convertimos a esos momentos en algo separado. Y es en esos momentos separados donde nos desconectamos. Y es volver a la onda, es volver a ese movimiento. Cuando volvemos al movimiento, vamos a volver a la realidad. Y ahí podemos tomar decisiones claras. Ahí podemos entender como yo pude entender, puta, yo no iba a ser violentado siempre. No hay nada errado en mí, en mi cuerpo, en mis manos, en mi cara. Estoy hablando, ese es el principio. Allá hay una cosa mucho más profunda, pero hagan esto. ¿Qué les dejaría de tarea? Hacer este ejercicio 4 veces al día. Pongan su alarma en el teléfono 4 veces al día. Y paren 1 minuto o 2 minutos en esos momentos. Cierren los ojos y respiren profundo. Hagan ese ejercicio durante una semana. No voy a decir un 100%, pero podría afirmar que un 99% de las personas van a ver que después de haber hecho ese ejercicio durante una semana 4 veces, es 1 minuto, un minuto, no les estoy diciendo que se sienten horas a meditar y a respirar. 1 minuto 4 veces al día, inhalando, pausando, exhalando, pausando, van a ver que van a empezar a generar mucha más claridad frente a la resolución de conflictos que estén teniendo, ya sea para los adolescentes que estén estudiando, para los que tengan que presentar un examen, para los que estén en conflicto en su relación personal, para los que tengan un hijo en un momento muy fuerte. Es un ejercicio impresionante. Yo lo hago conmigo todo el tiempo. Gracias, Alejo. No, lo vamos a hacer y nos queda muy poquito tiempo, Alejo. Coach, resolución de conflicto. Te voy a invitar nuevamente porque no trabajamos ni un cuarto de la agenda. Y tú sabes que trabajo con muchos adolescentes, muchos padres de familia. Y una de las preguntas que vamos a dejar para la próxima, pero ¿por qué? ¿Por qué te necesito? Entonces, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo te llamo? Entonces, Alejo, un último mensaje antes de que nos corte esto. Cada vez que estén en un momento de ansiedad, háganse una pregunta. A mí me cambió mi vida. ¿Esto es una verdad absoluta? ¿Es una verdad absoluta que si yo hablo en este momento voy a ser violentado o el mundo me va a rechazar? Porque ahí está la raíz de nuestro miedo. Y si yo me puedo responder que no es una verdad absoluta, me voy a dar el espacio para moverme. Y antes de ese movimiento, respiren 1 minuto. El cuerpo va a cambiar. Las glándulas suprarrenales bajan, la adrenalina y el cortisol no le está diciendo al cerebro que nos van a matar y empezamos a tomar decisiones un poquito más neutrales y más conscientes. Pues tenemos una tarea muy grande, Alejo. Te voy a invitar muy ligero. Para todos los que nos vieron, aquí queda en IGTV. Alejo, ya te están siguiendo aquí en Instagram. También lo vamos a guardar el video en nuestro canal de YouTube, JCT for Education for You. Juanca Tamayo, Alejo, muchas gracias. Juanca, a ti, qué chimba haberte visto. Una feliz noche y se me quitó el frío. Estoy con mucho ánimo. Gracias. Qué rico haberte Juanca. visto. Gracias, viejo. Te abrazo quiero. grande. Un abrazo. Te me Chao. cuidas. JCT for Education.